estos audios. Vamos a grabarlos. Ya tenemos ahora sí aquí todo configurado, hermanos. Disculpen el tiempo ahí que estuvimos tomando y ruego tengan un poquito de paciencia para con su servidor. Pero bueno, ahí estamos, hermanos. Ahí estamos ya configurados. Bueno, vamos a ir a Dios en oración, hermanos. Ya perdimos mucho tiempo. Vamos a ir a Dios en oración y después de esta oración, hermanos, vamos a dar inicio a la clase en este día, hermanos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, un tema por el cual, asimismo, hermanos, debemos meditar mucho, mucho. Es el tema de ¿estás preparado para la muerte? ¿Cuántas personas, hermanos, se ha puesto usted a pensar cuántas personas mueren diariamente? Posiblemente miles de personas en toda la faz de la tierra, hermanos. Y la pregunta es, ¿cuántas personas de esos que mueren cree usted que se van sin Dios? ¿Y cuántos cree usted que se van habiendo obedecido el Evangelio de Salvación? Y no solo eso, hermano, hermana, habiendo sido fieles. Bueno, vamos a ir a Dios en oración, hermanos, para luego dar inicio a su programa Diálogos. Como ya decíamos, hermanos, estamos transmitiendo a través de www.unasolafe.org. Queríamos transmitir, hermanos, por Facebook Live, pero estábamos aquí configurando todo esto, hermanos, y prácticamente me tomó más de una hora, hermanos, aquí configurar todo el escritorio y todo, pero ya quedó, gracias a Dios. Próximamente el jueves, si es la voluntad de Dios, hermanos, vamos a estar transmitiendo en vivo a través de Facebook Live y a través de Una Sola Fe de una forma simultánea, hermanos. Bueno, vamos a ir a Dios en oración. Bendito Padre Celestial, primordialmente te damos muchas gracias, Padre amado, por este tiempo que nos das y nos otorgas, Padre, porque eres bueno con nosotros. Padre bendito, porque nos ayudas a siempre, Padre, seguir adelante en nuestras vidas. Te pedimos perdón por nuestras faltas y culpas, sabiendo que somos seres falibles, Señor, que somos seres que a veces cometemos errores, faltas y culpas. Mas, sin embargo, tú tienes amor para con nosotros, Padre, y misericordia. Te pedimos que nos ayudes en cada momento de nuestra vida y que nos des guianza y sabiduría, Padre, para ser mejores cristianos. Asimismo, por los enfermos, te pedimos mucho. Te pedimos por los necesitados, por las personas que han perdido un ser amado, como lo es la familia de mi amigo José Luis Ortiz Parada en la ciudad de Chihuahua, Padre. Dales fortaleza, dales paciencia, Padre bendito, dales consolación en estos momentos tan difíciles, Padre, en los cuales han perdido a ellos un ser amado. Y asimismo, Padre bendito, te pido por mi suegro también, el señor Humberto Martínez, que le des fortaleza en esa enfermedad, Padre, que él tiene, sus riñones, de esas diálisis que él lleva continuamente 3 veces por semana, para que tú le fortalezcas, Padre, y asimismo siempre proveas para él lo necesario. Te pido por mi esposa y te agradezco, Señor, que nos has dado ya un año más de aniversario, Padre, de nuestro matrimonio. Bendice nuestro matrimonio, Padre, ayúdanos en las buenas y en las malas. Asimismo, bendice a nuestros hijos. Padre bendito, te pedimos también por todos aquellos que luchan por predicar el Evangelio. Y te pedimos, Señor bendito, por todos aquellos que siembran la buena semilla. Padre amado, todo esto te lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, mis amados hermanos, quiero mandar un saludo fraternal para todos ustedes, los que están escuchando, nuestro hermano Steven Layton, que está allá en Normandía, Francia. Un saludo cordial, hermano. Siempre te recordamos con mucho amor a nuestro hermano Steven Layton, ¿verdad? Y esperamos en Dios que en un tiempo no muy lejano, hermano, puedas estar entre nosotros nuevamente para podernos gozar. Y también mando un saludo muy afectuoso a mi esposa. Y pues como les decíamos, hermanos, ahorita en este día en particular, hace 13 años, tomamos la decisión, hermanos, de unirnos en matrimonio ante el Señor, ante la voluntad de Dios. Y bueno, Dios nos ha bendecido, hermanos, en estos 13 años. Ya tenemos una familia de 5 hijos. Tenemos, hermanos, pues muchas cosas, ¿verdad? Bonitas. Y siempre hay pruebas, ¿verdad, hermanos? Pero Dios nos ha ayudado y espero en Dios que nos ayude, hermanos, a seguir adelante siempre hasta que partamos de esta tierra. Ese es el propósito que tiene Dios para nuestras vidas, hermanos, y debemos de entenderlo. Le mando un saludo a nuestra hermana Francini, a nuestro hermano Miguel Ángel, a nuestra hermana Rosy, mi esposa, a todos los que nos están escuchando, hermanos. Y como les decía, pues tenía el gran deseo de que esto saliera también en Facebook Live, pero bueno, pues a veces, como dicen, ¿no? Uno pone y Dios dispone. Pero bueno, hermanos, próximamente el jueves sí esperamos, hermanos, ya configuramos todo aquí. El jueves sí esperamos, hermanos,
transmitir en vivo. Ahorita, hermanos, no voy a ponerlo en vivo, pero lo que voy a hacer, hermanos, voy a cargar este programa. Vamos a cargarlo, hermanos, a lo que es la página de YouTube, mi página, y lo vamos a estar ahí poniendo en YouTube, hermanos. Por lo pronto, bueno, pues Dios me lo bendiga a todos ustedes. Y ahora sí, hermanos, vamos a prepararnos para hablar de un tema, pues a veces muy difícil, hermanos. Y muy difícil, digo, cuando se requiere o se pone uno a meditar, hermanos, en qué tan frágil es nuestra vida, hermanos. Qué tan frágil es nuestra vida. Como esta vida, como dice Santiago, es como una neblina. Hoy es y mañana ya no. Pero siempre hay esperanza, hermanos. Y la esperanza está en Cristo. En días pasados hablaba con un hermano, precisamente de la ciudad de Chihuahua, y con otro hermano de Torreón, y les decía que muchas veces nosotros, hermanos, tal vez no estamos haciendo un esfuerzo en predicarle a las personas acerca de Cristo, hermanos. Y es triste cuando las personas, amados hermanos y hermanas, se van sin haber obedecido el Evangelio y cuando uno piensa, yo pude haber hecho algo, yo pude haberle predicado el Evangelio, yo pude haberle dicho, pude haberle persuadido, pero muchas veces nomás se queda en eso, en el pude. Ahora, si usted cumplió su misión, hermano, hermana, con alguien que tal vez ya partió de este mundo y esa persona, pues, por X causa no obedeció el Evangelio, bueno, ya usted hizo su trabajo, ya usted puso su granito de arena. Pero no basta eso, hermanos, hay que ser insistentes. Yo siempre le he dicho a la gente, y se lo digo a usted, hermano, hermana, Satanás, hermanos, él es insistente. Él es insistente para que la gente no conozca el Evangelio de salvación. Entonces, si Satanás es insistente, hermanos, para que la gente viva sumida en la mentira, en la falsedad, en el pecado, usted y yo, hermano, hermana, también debemos ser insistentes. Estamos aquí acomodando, hermanos, en lo que es en la pantalla, acercándola un poquito más. Usted y yo también debemos ser insistentes, hermanos, en lo concerniente, hermano, hermana, a predicarle el evangelio a las personas. No hay que tomar excusas, hermanos, no hay que decir, no, no puedo, no, es que no me hace caso en la primera ocasión. Ahora, una de las cosas que tenemos que entender, todos, cada uno de nosotros como seres humanos, es que todos tenemos que confrontar, hermanos, la muerte. Eso es evidente. Pero la pregunta es, ¿cómo la queremos confrontar como seres humanos, como personas? Es la pregunta. Ahora, ¿qué podemos hacer ante este grande problema, hermanos, que es la muerte? Porque definitivamente estamos luchando contra el reloj. Por ejemplo, mire, déjeme decirle algo, hermano, hermana. Hoy es 13 de diciembre del año 2016. ¿Cuántos días habrán pasado hasta el día de hoy? Y muchas personas, hermanos, siguen sin obedecer el Evangelio de salvación. Siguen todavía ahí sumidas en sus pecados. En primer lugar, vamos a ver, en este estudio, hermanos, en este análisis, cuál es la condición de las personas cuando están lejos de Dios. Es lo que nos toca ver primordialmente. ¿Cuál es la condición, hermanos? Cuando yo le hablo a la gente de la condición de las personas, hermanos, antes de venir al Señor, siempre me gusta ir a Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante, pero un poquito más atrás, para indagar, hermanos, cuáles fueron las consecuencias del pecado. Porque a veces nos preguntamos, usted y yo, como seres humanos, bueno, ¿por qué tenemos que morir? ¿Por qué la vida es tan frágil? ¿Por qué estos seres que amamos llega un momento determinado y ya no están entre nosotros? ¿Por qué el mundo en el cual vivimos un día se tiene que acabar? ¿Por qué existe un cielo y por qué existe un infierno? ¿Por qué existe Dios y por qué existe la maldad? Son, yo creo que, preguntas universales que cada momento, cada ser humano, hermanos, de una forma u otra se lo ha hecho en un momento determinado de su vida. Cuando vamos a Génesis, hermanos, y quiero invitarlo a que vayamos a la escritura, nos damos cuenta o debemos de saber como seres humanos, hermanos. Como les decía, en primer lugar, en el capítulo 2, Dios le da una advertencia a Adán, una advertencia simple, sencilla, hermanos.
pero a la vez un poco complicada. ¿Por qué? Porque había una influencia maligna ya desde el Edén. Y esa influencia maligna era Satanás. Cuando llegamos a Génesis 2:17, en particular el versículo 16 y 17, dice la escritura, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Pero observemos, la advertencia es una advertencia clara, hermanos. Es una advertencia que usted y yo debemos de meditar y debemos hacérsela ver a cada persona, decirle, mira, aquí están las consecuencias del pecado. A partir de la desobediencia de nuestros padres terrenales, ¿y por qué digo padres terrenales, hermanos? Porque queramos o no, nosotros descendemos de Adán y Eva. Ellos fueron la base, hermanos, de la humanidad. Ahora, cuando vemos la escritura, dice la escritura lo siguiente, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Observamos la advertencia, hermanos, clara, simple, sencilla. Adán, el día que comas de ese árbol prohibido, como diciéndole implícitamente, el día que desobedezcas lo que te estoy diciendo y encomendando ahorita, ese día va a entrar la muerte en ti. La pregunta que surge es, ¿qué hizo Adán? ¿Qué hizo Eva? Cuando llegamos al capítulo 3, hermanos, vemos claramente lo que hicieron tanto Adán como Eva. Pero también debemos saber quién estuvo ahí, hermanos, jugando un rol muy importante en lo que fue esta caída del ser humano, hermanos. Preguntaríamos nosotros, bueno, ¿quién tuvo que ver algo en esa caída? La escritura dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, dijo Dios, perdón, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Nuevamente, no podemos decir, hermano, hermana, amado, radioescucha, no podemos decir que tanto Eva como Adán eran ignorantes a lo que Dios ya les había dicho. Dios les había advertido, en primer lugar, le advierte a Adán. En segundo lugar, por implicación, sabemos que Adán de una forma u otra le advirtió a su esposa Eva y le dijo, mira, ¿sabes que Dios ha dicho que no comamos de ese árbol? Porque el día que comamos de ese árbol, ciertamente, como dice la palabra de nuestro Dios, vamos a morir. ¿Qué hicieron, hermanos? Desobedecieron. Fueron rebeldes. ¿Quién entró ahí en acción? Un ente maligno, Satanás. Ahora, algo que hay que entender, hermanos, hermanas, llamados radioescuchas, algo que hay que entender y que hay que tener muy claro en nuestra mente y nuestro corazón, siempre, es que Satanás trabaja de muchas maneras. El pasado domingo nos predicaba precisamente nuestro hermano Satanás, nuestro hermano Ramiro Carrales de Satanás nos hablaba, el hermano, nos hablaba del tema de Satanás, como a veces un juego de palabras, ¿verdad, hermano? Puede darle un malentendido a algo. Nuestro hermano Ramiro Carrales nos predicaba de Satanás y el tema era un diablo vencido. Pero déjeme decirle que aunque Satanás ya está vencido, hermanos, todavía está dando sus últimos golpes. Todavía está tratando de llevarse con él, hermanos, el mayor número posible de personas que pueda. El día que Dios mande a su Hijo Jesucristo para juzgarnos a todos, vivos y muertos, y sabemos que ya Satanás ya perdió la batalla, hermanos. Va a ir un día al infierno. Pero eso no quiere decir que no se puede llevar a nadie, ¿no? Él sí quiere llevar cuanta gente más sea posible. Por eso dice allá en 1 Juan capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, con estas palabras de Juan, hermanos, nos damos cuenta qué tanta tremenda influencia tiene el diablo en el mundo. Y es cierto, él no hace el trabajo solo, él tiene un cómplice. El cómplice somos nosotros mismos, hermanos. Le abrimos la puerta a nuestro corazón a Satanás, como se lo abrió Eva precisamente, pero tenemos que saber que Satanás es muy astuto, hermanos, muy astuto. Una cosa que debemos saber en primer lugar es que Satanás es muy inteligente. Es más inteligente que usted y que yo, no lo subestimemos, hermano, no lo subestimemos. Y para no subestimarlo, debemos apoyarnos siempre en la sabiduría que Dios nos puede otorgar, o sea, en el apoyo de Dios.
Eva, hermanos, hizo caso omiso a lo que Dios les había advertido. Pero, ¿por qué cayó? Es la pregunta. ¿No se ha puesto usted a pensar por qué cayó Eva? Hay muchas cosas, hermanos. En primer lugar, la influencia negativa. En segundo lugar, hermanos, debemos saber que Satanás es el padre de la mentira, como lo presenta precisamente nuestro Señor Jesucristo. Desde el principio, dice Cristo. ¿A cuál principio se refiere? Al Génesis. Aquí mismo, hermanos, a la historia que estamos viendo real del Génesis 3. Cuando sí observa usted, hermano, hermana, que, mire, Satanás, hermanos, es tan astuto que él no se tiene que valer por sí mismo, o sea, de presentarse a él mismo para influenciarnos negativamente. Él se vale de todo su contorno, hermanos, de todo lo que pueda tener a su alrededor. Mire, se vale de malas influencias, se vale de objetos, se vale de deseos, se vale de nuestros seres queridos más cercanos, hermanos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra madre, nuestra esposa o la esposa de su esposo. En este caso se valió Satanás por medio de la mujer, de la esposa de Adán. ¿Por qué? No sabemos. Eh, Querer, no sé, hermanos, decir, no, pues es que Eva era más débil, era débil de carácter, etcétera, sería especular, hermanos. Solamente Dios exactamente sabe por qué Satanás llegó primordialmente a Eva. No sé, tal vez sería, como decíamos, tal vez era un poco más débil de carácter, era un poco más débil ¿cómo se puede decir, hermanos? Tal vez un poco más débil de dejarse convencer o cosas por el estilo, etcétera. Y Satanás a través de una serpiente la persuade. La serpiente llega y la serpiente era un animal que estaba en el contorno de ellos, hermanos. Era un animal, como dice la escritura, que hablaba, entonces no era extraño. Ellos la miraban tal vez a esa serpiente como algo común. Era algo que estaba en su contorno. Entonces, algo que debemos entender también, hermanos, es que Satanás se vale de nuestro contorno, de lo que nos rodea, de cosas que a veces podemos estar usando positivamente o negativamente. Por eso, por ejemplo, cuando hablamos del Internet, ¿no? Decimos, no, es malo. Es bueno el Internet, hermanos, cuando lo usamos para bien. Mira, ahorita tenemos la tecnología, estamos transmitiendo en vivo, podemos transmitir ahora en video en vivo, hermanos, a todo el mundo. Fíjese qué enorme bendición. Poder compartir la palabra de Dios, hermanos, con muchas personas en todo el mundo. Son bendiciones. Pero también a través del Internet, hermanos, podemos entrar a un mundo lleno de maldad. Podemos usar la televisión para bien, pero también la podemos usar para mal. Es como un cuchillo, hermanos. Con un cuchillo usted puede cocinar, usted puede hacer cosas positivas, pero un cuchillo también puede ser el elemento que esté, hermanos, relacionado con un asesinato. El cuchillo en sí no es malo, sino es malo el uso que se le da, hermanos. Así cada cosa. Satanás se vale de nuestro contorno. Mire, por eso cuando Juan habla del mundo, hermanos, no es que el mundo sea malo, ni las cosas que hay en el mundo. O sea, Dios creó el mundo, es de Él, hermanos. Entonces no es malo el mundo. Nosotros, hermanos, hacemos del mundo, de ese mundo hermoso, un lugar malo. Un lugar donde a veces no se puede vivir en ciertos lugares, hermanos. Un lugar donde está lleno de guerras, de maldad, de perversión, hermanos, de sufrimiento. ¿Y todo por qué, hermanos? Porque nos dejamos llevar por la influencia del diablo, como lo hicieron Adán y Eva. Adán y Eva pecaron, hermanos, a través de la advertencia que Dios les dio. Dios les dijo claramente, moriréis. Pero Satanás viene, hermanos, y en su astucia usa una serpiente y esa serpiente empieza a enredar a Eva con preguntas. Le dice, con que Dios os ha dicho no comáis. Fíjese la primera mentira, hermanos, y cómo Satanás es muy astuto. No comáis de todo árbol del huerto. En primer lugar, hermanos, Dios, si prestamos mucha atención a Génesis 2:17, Dios nunca le dijo a Adán, no comáis de todo árbol del huerto. Al contrario, le dijo lo contrario, puedes comer de todo árbol del huerto, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Si se fija cómo Satanás es el rey del juego de las mentiras, hermanos, del juego de palabras, así como los falsos maestros, ¿verdad? Que quieren usar el juego de palabras, hermanos, que quieren cambiar una cosa por la otra, ¿no? Así nos damos cuenta que trabaja Satanás, hermanos. Oh, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y entonces Eva inmediatamente sale a la defensiva, hermanos. Inmediatamente. Y le responde, dice, no, al contrario, dice, de los frutos o del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, perdón, del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no moráis. Fíjense, no coman, es más, ni siquiera lo toquen, le dijo el Señor.
O sea, como diciéndoles en pocas palabras, ¿saben qué? Miren, a ese árbol que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, ni se le acerquen, mantengan una distancia considerable. No lo toquen, mucho menos coman de él. Es como cuando usted pasa, por ejemplo, hermana, por un lugar donde hay alta tensión, hablando de electricidad. Inmediatamente se le va a decir a usted con un anuncio, alto voltaje, no se acerque. Pero si usted osa acercarse y de repente le cae una onda eléctrica o algo y se electrocuta, no vaya a decir usted, ay, es que no sabía, no se le advirtió claramente. ¿O cuántas veces cuando vamos en el camino, hermanos, por ejemplo, acá en Estados Unidos, ¿verdad? Hay lugares donde hay vados y a veces llueve mucho. Cuando no llueve, bueno, está bien, ¿no? Usted puede cruzar por esos vados, hay carretera. Pero cuando llueve, dice ahí claramente, ¿verdad? A partir de este punto, si está lloviendo fuerte, no entre. O sea, desvíese. Pero hay gente, hermanos, que es muy renuente a las advertencias. Y hay gente que se mete al camino y se los ha llevado a la corriente, hermanos, porque no hacen caso. Así Eva, hermanos, Satanás le empieza a tentar a través de mentiras. Eva dice, no, no, es que Dios dijo que sí podemos comer de todo árbol del huerto, excepto de ese árbol. Pero ahí es donde entra la segunda mentira de Satanás, una mentira combinada con verdades, hermanos. Y así es Satanás. Por ejemplo, Satanás puede decir, mira, puedes ir al baile y no puedes tomar. Y puedes bailar incluso con tu esposa, pero tú no te vas a contaminar con las cosas del mundo, nada más vas a estar en tu contorno. Pero el simple hecho de que usted esté ahí, hermano, hermana, por ejemplo, que usted vaya a un salón de baile, ¿qué tiene que estar haciendo usted como cristiano, por ejemplo, en un salón de baile? ¿Qué tiene que estar haciendo usted ahí? Donde van a donde van a vender bebidas embriagantes, donde hay baile sensual, donde yo creo que se generan infidelidades, hermanos, donde se generan fornicaciones, donde se generan pleitos, donde se generan maledicencias y tantas cosas que a Dios no le agradan, hermanos. ¿Qué tiene que estar haciendo usted ahí? Pero ya el Satanás lo puede engañar a usted, ¿verdad? Decirle, no, tú no vas a estar haciendo nada malo. O por ejemplo, cuando usted va a una fiesta familiar, ¿no? O yo no voy a tomar. Pero si tus familiares van a tomar, si van a estar hablando ahí lenguaje vulgar, si van a estar haciendo cosas desagradables, ¿qué tienes que estar haciendo tú ahí? Es la pregunta. ¿Te estás exponiendo? Eva, a través de lo que Satanás le empezó a decir, hermano, se empezó a exponer y se empezó a dejar llevar. Y así trabaja el Satanás con nosotros, hermanos. Yo a Satanás a veces lo pongo, hermanos, en cierta forma, ilustrándolo, como uno de esos vendedores, hermanos, que nos persuaden a veces a comprar un producto. No, ándale, mira, cómpralo, mira. Es como cuando usted va a comprar un carro, ¿no? Ah, yo quiero tal carro. Mira, pues bueno, no, no te vamos a dar el crédito para ese carro, pero llévate este, mira. Mira, es más económico, es nuevo, vas a pagar menos, etcétera, etcétera. Entonces ya lo persuadieron a usted y usted acaba comprando un carro que tal vez ni quería comprar. ¿Por qué? Porque lo convencieron. Así es Satanás, hermanos. A través de su influencia, puede lograr en nosotros, hermanos, su objetivo, que es hacernos caer. Lo hizo con Eva. Por ejemplo, fíjese, cuando llegamos al versículo 6, o el 5 en particular, fíjese lo que Satanás le dice al versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Yo le digo a la gente, si todo hubiera parado ahí simplemente con ese argumento, no moriréis, pues inmediatamente Eva hubiera venido a la defensiva, no, Satanás, o tú, serpiente, ¿cómo que no voy a morir? Sí, sí voy a morir, ya Dios lo dijo. Se lo dijo a mi esposo y mi esposo me lo dijo a mí y Dios no miente. Y no, no, hay que mantenernos lejos de ese árbol lo más posible que se pueda. Pero Satanás, hermano, como le digo, ¿cómo se puede decir, hermanos? Es persuasivo y es insistente. ¿Cuántas veces usted, por ejemplo, quiere acercarse a Dios y Satanás le estará poniendo en su mente, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Qué vas a ganar? No vas a obtener nada bueno. No vas a ganar nada bueno. Vas a escuchar al predicador que siempre predica lo mismo, hombre. Y arrepentimiento, de salvación, de pecado, de sufrimiento, etcétera. ¿Para qué vas a escuchar a ese predicador que puede ser hasta aburrido? Quédate en tu casa, prende la televisión, ponte a ver el fútbol, ponte a ver a Chabelo, no sé, ponte vete al parque a jugar ahí al fútbol, a la patada, hombre, vete
a comprar un kilo de barbacoa y haz taquitos para toda tu familia. Entonces, Satanás, hermanos, quiere que yo y usted no nos acerquemos a Dios. Porque en Cristo hay salvación, como dijo Cristo mismo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, según Juan 8:32. ¿Cuál verdad? El Evangelio de salvación. Pero estamos hablando de las consecuencias de la muerte, pero para hablar de las consecuencias de la muerte, hermanos, del cómo queremos morir, del estás preparado para la muerte, debemos conocer primeramente por qué morimos. Morimos porque entró el pecado, como ya decía, mire, Satanás tienta a Eva. Eva se ve persuadida cada vez más. Ahora, no solamente Satanás a través de la serpiente le dijo, no moriréis, sino le dijo algo más. Acuérdese, mentiras con verdades mezcladas. Dice Satanás, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Hay algunas verdades, como cuáles. ¿Supieron del bien y del mal? La pregunta es, ¿sí o no? Sí supieron del bien y del mal. Porque cuando usted lee más adelante, usted se da cuenta que dice la escritura precisamente que fueron abiertos sus ojos. Y ellos se dieron cuenta, hermanos, de lo que era pecado. Entonces ahí no les mintió Satanás. Van a saber lo bueno y lo malo. Pero para eso los estaba persuadiendo. Van a ser como Dios. Fíjese, poder, poder. ¿Cuántas veces nosotros los seres humanos tenemos ansias de poder, hermanos? Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, ¿quién de ustedes, hermanos? Y no me vaya a mentir, hermano. ¿Quién de ustedes no quisiera tener $1,000,000? Como le digo, no me vaya a mentir, no me vaya a decir, no, hermano, yo no quisiera tener $1,000,000. Yo quisiera ser pobre toda mi vida. ¿A quién le gusta ser pobre, sinceramente, hermanos? A nadie. La pobreza no es bonita a veces, hermanos. No es bonita, se sufre. Se sufre. Entonces, ¿a quién no le gustaría tener $1,000,000? Es más, $10,000,000. Si yo le dijera, porque si ustedes tienen $10,000,000, hermanos, hermanas, y amor, escuchan, pueden hacer muchas cosas con $10,000,000. Pueden ayudar al perdido, pueden ayudar al prójimo, pueden, no sé, hacer muchas cosas para bien. Entonces, yo creo que a todos nos gustaría tener $10,000,000. En este caso, ¿verdad, hermanos? El ser humano como que siempre ha tenido esa necesidad de ser importante o de tener poder, queramos o no. Es algo que seduce, hermanos. Entonces, cuando Satanás le dice a Eva, van a ser como Dios, una mentira total, ¿no? Pero le dice, miren, cuando ustedes accedan a ese árbol, como diciendo, miren, Dios no quiere que accedan a ese árbol porque Él sabe que el día que ustedes accedan, van a ser como Él. Como diciendo, es que Dios es un Dios egoísta, no quiere compartir el poder, la sabiduría con ustedes. Pero se los dice de una manera muy sutil, hermanos. Entonces, ¿qué hace Eva, hermanos? Fíjese, ya no era la misma Eva que estaba viendo ese árbol totalmente prohibido, fuera de su alcance, no. Ahora vemos una Eva persuadida. En el versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como a ella. Tres cosas. Por ejemplo, Satanás, hermanos, la atacó por los deseos de los ojos. ¿Por qué digo que por los deseos de los ojos? Porque lo vio. Vio el fruto o vio el árbol en particular, hermanos, pero ahora lo vio ya no de una forma como lo veía antes, prohibida. Ahora lo ve, hermanos, como algo que se podía alcanzar, aún a sabiendas de que era malo, aún a sabiendas de que había consecuencias y de que esas consecuencias iban a repercutir severamente. ¿Cuántas veces hay cosas, hermanos, que nosotros sabemos que nos pueden hacer mucho daño? Nos pueden incluso destruir o nos pueden mandar a la muerte. El pecado, hermano, nos manda a la muerte eterna. Y aún así lo practicamos. Y aún así no queremos salir de él cuando no queremos obedecer el Evangelio. Se nos hace algo, en cierta forma, hasta agradable. Satanás, hermanos, a través de lo que Eva vio, Eva deseó. Por eso cuando Juan nos dice, hermanos, que Satanás nos ataca por los deseos de los ojos, los deseos del mundo, la vanagloria de la vida.
Prácticamente Satanás, hermanos, nos ataca por todos nuestros sentidos humanos. Usted y yo tenemos 5 sentidos con los cuales Dios nos dotó. ¿Cuáles? Se preguntará usted. El oído, el olfato, el tacto, el gusto y la vista. Hay cosas, hermanos, que entran a través de nuestra vista que nos pueden hacer mucho daño. Mucho daño. Hay cosas que a veces vemos y como las vemos las deseamos y como las deseamos queremos alcanzarlas. Por ejemplo, por eso Cristo decía, hermanos, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Es malo ver a una persona? No. ¿Pero es malo verla con malicia? Sí. ¿Es malo verla con malos pensamientos? Sí. ¿Es malo verla con codicia? Sí. Precisamente, hermanos, a eso es a lo que nos quiere orillar Satanás, a ver las cosas y codiciarlas. Codiciarlas es desearlas malamente. Desear algo que sabes que a final de cuentas no es bueno para ti. Es como, por ejemplo, cuando tú estás en una dieta, ¿no? Rigurosa y quieres abstenerte de cosas que sabes que te afectan, que no son buenas para ti. Por ejemplo, vamos a hablar de algo universal, la Coca-Cola. ¿Cuánta gente toma Coca-Cola, hermanos? Hay gente que se toma hasta 1 litro, ¿verdad? Yo a veces ya quiero dejar ese vicio. A veces tomaba mucha coca y la he dejado poco a poco y a veces la he dejado por cierto tiempo y hay que, como digo, hay que dejarla, hermanos, porque no es buena para nuestra salud. Conlleva muchas cosas malas. Pero cuando nos la estamos tomando bien fría, hermanos, que decimos, ay, está bien sabrosa, bien deliciosa. Y es algo que es malo, sabe bueno, pero es malo. Así es el pecado, es algo que tal vez te produzca placer, es algo que tal vez te produzca poder, es algo que tal vez llene ciertos vacíos en ti, pero no por eso quiere decir que sea bueno. Ahora, Satanás, fíjese, Eva vio y deseó, pero deseó mal, porque dice que codició. Pero también la atacó por el deseo del gusto, porque dice, árbol agradable para comer. El fruto lo vio como, mira qué fruto tan sabroso, se mira tan agradable a los ojos y al gusto. Lo tomó y lo comió. Pecó, cayó. Cuando Adán y Eva caen, hermanos, las consecuencias que Dios les dijo que iban a pasar, pasaron. Algo entendemos de Dios. Dios, hermanos, no miente. Si Dios nos advierte, es por nuestro propio bien. Dios nos da libre albedrío, se lo dio a Adán, le dijo, mira, Adán, tú tienes la libertad de comer de todo lo que quieras, de ese árbol, no me lo toques, Adán, no me lo toques, no me lo toques, mantente lejos, de todo lo demás puedes tener acceso, de ese árbol no, pero él optó, hermanos, por desobedecer. Ahora, ¿qué entró? El pecado. Dice la escritura inmediatamente, fíjese, Génesis 3:7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? O sea, Dios, hermano, ya sabía lo que había hecho Adán. Pero algo muy interesante, hermanos, es lo siguiente. Cómo ellos habían tenido la enorme bendición, hermanos, de que Dios estuviera, o más bien de que ellos estuvieran en un lugar donde estaba Dios, hermanos. Ahí estaba la presencia de Dios, ahí estaba Dios, hermanos. Dice que Dios se paseaba ahí estaba Dios. Entonces ellos tenían esa comunión cercana con Dios, hermanos, pero por el pecado, ¿qué pasó? Se privaron de esa bendición enorme. Entró el pecado, y ya Dios les había advertido, entró la muerte física y la muerte espiritual, hermanos. No murieron inmediatamente, ¿no? Dios les advirtió. Pero ¿sabe qué hizo Dios, hermano? No los dejó ahí. No los dejó en ese lugar hermoso llamado Edén. Y en un lugar, hermanos, en el que si se hubieran quedado, hubieran tenido acceso a la vida eterna. ¿Por qué? Fíjese lo que dice la Escritura. Ya después de que Dios los reprende, les pone delantales, les tiene amor, misericordia. Con esto vemos que también Dios es un Dios justo, hermanos. Tiene amor para con nosotros. Pero cuando vemos, fíjese, en Génesis
versículo 22, capítulo 3, dice el Señor lo siguiente. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para, fíjese, para siempre. Y luego dice ahí la escritura, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces fíjese lo que dice el Señor en el versículo 22. No sea que alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Se privaron, hermanos, de la bendición de tener vida eterna. Pero hay algo bien interesante. Ese mismo árbol de la vida, hermanos, lo menciona el Señor en Apocalipsis 22:14, pero ya en un contexto totalmente distinto. Digo en un contexto totalmente distinto porque si ahora usted y yo queremos tener acceso al árbol de la vida, cuando dice Juan en Apocalipsis 22:14, bienaventurado el varón, o bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, fíjese, bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Qué implica lavar nuestras ropas, hermanos, en ese sentido? Vivir una vida en acuerdo a la voluntad de Dios. Para vivir una vida en acuerdo a la voluntad de Dios, déjeme decirle algo, usted tiene que estar dentro de Cristo, en la iglesia. Fuera de la iglesia usted no va a poder ser salvo. Así de simple. No le ponga excusas. Es triste, sinceramente, hermanos, cuando yo oigo que se muere una persona y ya lo mandaron al cielo. Ya se fue al cielo allá con Dios. Pero lo que debemos de preguntarnos, aunque nos duela mucho en el corazón, hermanos, y se lastimen sentimientos y emociones, preguntarnos, bueno, ¿cómo se fue esa persona? ¿Se fue con Dios? Si se fue con Dios, obedeciendo el Evangelio de salvación, qué bueno, amén. Pero si se fue sin Dios, pues, como decía Pablo a los hermanos en Tesalónica, no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza, hermanos, son los que mueren sin el Evangelio, sin Dios, sin haber obedecido el Evangelio, sin haber vivido una vida fiel, porque usted también puede obedecer el Evangelio y ser un cristiano. Pero eso no le garantiza, hermano, hermana, que usted vaya a entrar al cielo si usted no es fiel. Por eso dice el escritor, laven sus ropas. Ahora, el punto era, ¿entró la muerte? Sí. La separación. Porque dice Dios que los echó fuera. Dice ahí, fíjese, los sacó Jehová del huerto del Edén, los sacó del lugar donde tenían acceso al árbol, no al árbol de la vida. No, dice, donde tenían acceso, fíjese, como dice ahí, al árbol, perdón, no tenían acceso al árbol de la ciencia del bien y del mal, pero sí tenían acceso al árbol de la vida, hermanos. Dice el del Señor, sáquenlos, ya no van a tener acceso a ese árbol, ya no, para que no vivan para siempre, no, ya no, entonces van a morir por implicaciones lo que el Señor les dijo al momento de echarlos, como diciéndoles, se privaron de su derecho. Fueron desobedientes y ustedes mismos atrajeron con eso o atrayeron con eso sus consecuencias. Cuando Dios les había advertido claramente, van a morir. Y dice en la escritura, echó pues fuera el hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y usted ya ni me pregunta, hermano, hermana, si todavía existe el árbol de la vida. Ya no existe, hermanos. Existió en ese tiempo en particular. ¿Qué pasó con ese árbol de la vida? No sabemos. Ya en el momento de Abraham y es más, desde el momento de Noé ya ni se menciona ese árbol de la vida, hermanos. No sé qué pasó, Dios, no sé, Dios lo sabe. Pero Dios lo pone nuevamente, como decíamos, hermanos, lo pone nuevamente ese árbol de la vida, pero no en la tierra, en un lugar celestial, para tener acceso a la vida eterna. Pero ahora, entonces ya vimos que el pecado genera muerte, diríamos nosotros, pero ¿dónde dice eso, hermano? Romanos 3:23. Aquí vemos las consecuencias del pecado de Adán y Eva, hermanos, para toda la humanidad. Romanos 3:23. Dice la escritura. Dice el escritor Pablo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice la versión Biblia lenguaje sencillo.
Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Y dice la versión Palabra de Dios para Todos, en este mismo versículo. Todos pecaron y por eso no pueden participar de la gloria de Dios. Y cuando se refiere a todos, somos todos los seres humanos, hermanos. Bueno, a excepción de los niños que no tienen pecado hasta cierta edad. Porque luego ya van creciendo los pequeñines y también entra el pecado a sus vidas, déjeme decírselo. ¿A qué edad? No me pregunte, porque cada ser humano es distinto. Hay niños que yo creo que ya de los 10, 11 años ya son maliciosos, ya empiezan a pecar, ya empiezan a cometer actos que son para Dios pecado. Entonces ya debemos encaminarlos a la obediencia al Evangelio. Como digo, encaminarlos, irlos adoctrinando para que a su debido momento, cuando tengan la suficiente sabiduría como para tomar una decisión propia, puedan obedecer el Evangelio y puedan decir, yo quiero ser salvo para el perdón de mis pecados y quiero ser añadido a la iglesia. Ahora, Romanos 6:23 nos dice la paga del pecado, hermanos, también las consecuencias del pecado. O sea, prácticamente Romanos 6:23 nos dice las consecuencias de morir sin Dios, hermanos. Dice la Escritura, Romanos 6:23 dice, según la versión Reina Valera, lo siguiente, porque la paga del pecado es muerte. Pero siempre le digo a la gente, lea también la otra parte, porque hay una maldición, pero también hay una bendición. Porque dice el escritor, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Observamos, como en un pasaje, hermanos, hay maldiciones y bendiciones. Hay consecuencias malas, pero acciones positivas. La paga del pecado, la consecuencia del pecado es muerte, morir sin Dios es morir separado. Más, como dice la dádiva de Dios, la gracia de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Dice la Biblia de las Américas de la siguiente forma, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna, fíjese, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, en Cristo, no fuera de Cristo. Y para que usted entre en Cristo, usted debe de obedecer el Evangelio de Salvación. Eso es lo que mucha gente no entiende, hermanos. Mucha gente dice, ay, aceptó a Jesucristo en su corazón y ya es salvo. No. Pero ¿cómo hay que aceptar a Jesucristo? A través de la obediencia al Evangelio verdadero que Dios nos dejó en su palabra santa. No a través de una confesión de fe, hermanos. Yo le digo a las personas, ¿cómo tú puedes darle una falsa esperanza a una persona y decir, acepta a Jesucristo en tu corazón y ya eres salvo, punto? Y luego ya decimos, es que se murió aceptando a Cristo y ya salva a la persona. No, hermanos. Es como el doctor cuando usted va, ¿no? Y usted tiene una enfermedad terrible y el doctor, tómate tal pastillita y te va a calmar el dolor. Te lo va a calmar, pero no te lo va a quitar. No te lo va a curar. Hay cosas que nos llevan a la muerte. Así, hermanos, una falsa esperanza. Por eso le digo a usted, hermano, hermana, ¿qué estamos haciendo también nosotros, hermanos, para predicarle el Evangelio a las personas que cada día se nos están yendo a este mundo sin Dios? ¿Qué estamos haciendo, hermano? Ya es de preocuparnos. Porque un día, déjeme decirle algo, hermano, hermana, y eso es para todos nosotros. Un día, hermanos, vamos a estar también nosotros ante la presencia del Señor. Y puede usted haber sido un muy buen cristiano, pero si usted no le predicó a muchas personas, pudiéndoles predicar, pudiéndoles decir, mira, acércate a Dios, conoce su evangelio, búscalo. Es más, mira, ahí te voy a dejar el folleto para que veas lo que es el evangelio, para lo que quiere Dios que tú hagas en tu vida para que seas salvo. Aunque sea como, aunque usted pase un folleto, ya cumplió en cierta forma una parte de su misión, pero a veces ni eso queremos hacer, hermanos. Yo a más de una persona o más de un hermano le he dicho, hermano, vaya y visíteme a ese hermano, por favor, a esa persona, háblele de Cristo, por favor, porque yo no puedo, estoy lejos. Bueno, ahora por la tecnología sí podemos, pero no es lo mismo un estudio uno a uno, hermanos, en persona. Y a veces nomás decimos, sí, le voy a hacer, y no lo hacemos, hermanos. Se nos van las personas de este mundo y nosotros, ay, pude haberlo hecho, y no lo hicimos. Y luego ahí traemos luego nuestro cargo de conciencia. Y pude haberle predicado, lo pude haber hecho, no lo hice, nunca le hablé de Cristo, nunca conoció el Evangelio. Entonces, hermanos, y yo lo invito a usted, amado Radio Escucha, si usted no es cristiano, de verdad, porque todos estamos en esa condición antes de ser cristianos. Vivíamos, hermanos, sin Dios y vivíamos en peligro todo momento. ¿Por qué digo en peligro? Porque si moríamos, hermanos, así, íbamos a morir perdidos. Una de las tantas mentiras de Satanás, hermanos, a través de las religiones,
Es como engaña a la gente, hermanos. No, tú vive tu vida, más o menos. Como quiera, te vas a morir, te vas a ir con Dios. Entonces, por eso cuando la gente muere, hermano, ya todos los están mandando directamente con boleto directo para con Dios, ¿no? Para el cielo. Sí, pudieron haber sido personas muy buenas, hermano, moralmente hablando, pero es triste decirlo, cuando se muere uno sin Dios, hermano, se muere sin esperanza. Así de simple y de preocupante. Entonces la pregunta es, hermanos, y la próxima semana vamos a hablar, hermanos. Decía por ahí que se había escuchado un canto de fondo, yo creo que ya se acabó el canto. Es que a veces es difícil, hermano, estar monitoreando. Miren, se lo voy a poner así de simple. Tengo 3 pantallas aquí, hermano, enfrente de mí, 3 pantallas. A veces parece que me da dislexia, hermano. Yo ahorita estoy enfocado en una pantalla, hermano. Pero como digo, tengo tres. Tengo 3 pantallas enfrente de mí. Entonces tengo que estar monitoreando una a mi lado izquierdo, una al centro y una a mi lado derecho. Y tengo que estar hablando y tengo que estar leyendo. Entonces a veces me es un poquito imposible, ¿verdad, hermanos? Estar monitoreando todo y les agradezco mucho que me digan, vea, cuando entra un canto o algo, hermanos, porque a veces no me doy cuenta de ello, pero les agradezco en gran manera. Y ahí disculpen, son cosas de la tecnología, hermanos, como les digo, a veces estas cosas de la tecnología se programan, se desprograman, y bueno, son cosas que están al alcance de uno. Pero nuevamente, en conclusión y para cerrar este estudio, hermanos, mañana es miércoles, el jueves vamos a hablar, hermanos, de algunas cosas que debemos hacerle saber a la gente para que ellos tengan una esperanza, hermano. Hoy hablamos de las consecuencias de la muerte, cómo entró la muerte, hermanos, hacia dónde nos lleva la muerte sin Dios, a la perdición, hermanos. Pero luego vamos a ver lo que dice Pablo, la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Eso es lo que vamos a hablar seguido, hermanos, en los próximos programas, para hacerle saber a la gente cómo la gente puede obedecer el Evangelio, cómo puede conocer esa dádiva de Dios, hermanos. Cómo pueden verdaderamente un día decir, yo he confiado en Cristo, y como dice el dicho, el himno, perdón, he decidido seguir a Cristo, y ahora sí la persona tenga la plena confianza y certidumbre que está dentro de Cristo en la iglesia, y puede un día ser salva. Sin más, yo me despido, mis amados hermanos, les mando un saludo cordial de parte de su servidor, Osvaldo Rodríguez, y nuevamente estamos muy contentos y agradecidos con cada uno de ustedes, hermanos, y con Dios, porque nos da la oportunidad de transmitir este programa. Me despido, su hermano y su servidor, Osvaldo Rodríguez. Recuerden que vamos a poner este video, hermanos, lo vamos a descargar y lo vamos a poner en Facebook, y lo vamos a poner también en YouTube. Y la próxima, hermanos, vamos a hacer todo lo posible para salir en vivo, en Facebook Live, vamos a estar transmitiendo. Dios me los bendiga, hermanos.